El silencio en la limusina era tan denso que casi se podía masticar, pesado como el miedo que aún me oprimía el pecho. Carlos, con el rostro marcado por la furia contenida y las garras recién retraídas, me apretaba contra sí, sus brazos una jaula de acero. Mis manos, ya vendadas, seguían temblorosas. Apenas unas horas antes, o quizás fue una eternidad, me había desabrochado la vida misma. ¿Cómo llegué a esto? ¿Cómo una coordinadora de logística con una pila de deudas y un padre enfermo terminó casada con un hombre que podía, literalmente, desgarrar un edificio? ¿Y por qué, en este momento de absoluto terror y alivio, sentía que finalmente habíamos llegado a alguna parte? Es una locura, lo sé, pero así fue. Recuerdo el día que todo empezó, no con una entrevista formal, ni siquiera con un simple apretón de manos. La verdad es que nuestro primer encuentro, bueno, eso lo contaré otro día. Lo importante fue lo que vino antes, la desesperación que me llevó a su puerta. Mi padre, José, necesitaba un trasplante de corazón. Su diálisis era una rutina tortuosa, un reloj de arena que se vaciaba sin piedad, y mis ahorros eran como gotas de agua en el desierto. No había dinero, no había opciones, solo un abismo creciente de facturas médicas y la impotencia más cruel que uno pueda imaginar. Por las noches, en mi pequeño piso de Alcorcón, miraba el techo y me preguntaba cómo diablos iba a salvarlo. Mis 26 años se sentían como 60. Unas semanas antes, cuando el Hospital de La Paz nos dio el último presupuesto, me senté en el suelo de la cocina, mi viejo teléfono fijo en la mano. La llamada llegó al día siguiente del despacho de los Vine. Carlos Vine busca una asistente personal, con residencia, el salario excepcional. Me reí. ¿Un Vine? Los Vane de Madrid eran un mundo aparte, una dinastía con tentáculos en todo el país. Y yo, María, conducía un Honda Civic de 2014 que necesitaba una nueva transmisión y luchaba por mantener a flote una pequeña empresa de logística. La mañana de la entrevista, me vi en el reflejo de la puerta giratoria de Vane Enterprises en el corazón financiero de Madrid. Mi pelo castaño, normalmente liso, estaba encrespado por la humedad madrileña. La americana que usaba para ocasiones especiales tenía una mancha de café en la solapa izquierda que había intentado quitar con bicarbonato en el baño del metro. Me veía exactamente como era, una mujer cansada, con 3 horas de sueño, que luchaba contra el mundo. «Puedes hacerlo, María», me susurré, agarrando la cartera de imitación de cuero para mantenerla seca. «Es solo un trabajo administrativo. Uno muy bien pagado, eso sí, con residencia». Entré. El vestíbulo olía a ozono y a pino de lujo, una mezcla fría y limpia que gritaba dinero. La recepcionista, una mujer con ojos de un dorado que me pareció un poco demasiado brillante para ser natural, no me preguntó mi nombre. Simplemente señaló un ascensor privado. Última planta. No le gusta esperar. Tragué saliva. Mis piernas temblaban un poco, pero mi mandíbula estaba apretada. Carlos Vine, el lichen más poderoso de la costa este española, un líder de la manada de la lealtad. Hablaban de él como de un desastre natural en un traje hecho a medida. Un rey que creía en el control, no en cuentos de hadas. El ascensor subió hasta la planta 50. Cuando las puertas se abrieron, no me encontré con una oficina, sino directamente en un salón ático tan cavernoso que parecía más un museo que un hogar. Todo eran ángulos afilados, mármol negro pulido y ventanales que se extendían desde el suelo hasta el techo, ofreciendo una vista panorámica de la grisácea capital. Y allí, de pie junto a la ventana, dándole la espalda a la habitación,
estaba el hombre más intimidante que había visto en mi vida. Carlos Vane era masivo. Era la única palabra que le hacía justicia. Superaba el 1,90 m, con unos hombros que tensaban la tela de su camisa de vestir color carbón. No se giró cuando entré. Se limitó a seguir mirando la tormenta que se cernía sobre Madrid. «Llegas tarde», gruñó. La voz no parecía provenir de una garganta, sino del mismísimo centro de la tierra, una vibración profunda que me heló la sangre. «En realidad, llego 3 minutos antes», dije, aunque mi voz temblaba ligeramente. Mi barbilla se mantuvo erguida. «Su ascensor es lento». Carlos se giró lentamente. Su rostro era un mapa de líneas duras, una mandíbula cuadrada que parecía esculpida en piedra, una nariz que había sido rota al menos una vez y unos ojos de color acero pulido que me analizaron. Me miró, no con lujuria ni con interés, sino con la fría calculación de un actuario evaluando un activo dañado. «María José García», recitó, levantando un expediente de una mesa de cristal tan fina que parecía una ilusión. «Puntuación crediticia 580. Deuda actual 140.000 euros. Principalmente facturas médicas para la diálisis y la insuficiencia cardíaca de José García. Trabajas en una empresa de logística en Alcorcón. Conduces un Honda Civic de 2014 que necesita una nueva transmisión». Sentí cómo el calor me subía por el cuello. No sabía que esto era una auditoría. Pensé que era una entrevista para un puesto de asistente personal. «Y lo es», dijo Carlos, dejando caer el expediente. Se acercó a mí con una gracia depredadora que me erizó los pelos de los brazos. «Pero las funciones son muy específicas. Requiero una pareja para apariciones públicas. Requiero a alguien que gestione el personal de mi hogar. Requiero una testigo legal para mis bienes». Se detuvo a 60 centímetros de mí. Olía a lluvia y a almizcle, una combinación tan salvaje como su aura. «Necesito una esposa, señorita García». Parpadeé. Luego me reí, un sonido nervioso como el canto de un pajarillo asustado. «Vale, buen chiste. Hay una cámara oculta. El Consejo de Ancianos me ha dado 30 días para emparejarme», dijo Carlos, su voz desprovista de toda emoción. «Si no lo hago, desafiarán mi reclamo sobre el territorio. No me interesan sus desfiles de mujeres lobo hambrientas de poder que quieren engendrar herederos y reordenar mis muebles. Quiero silencio. Quiero un contrato». Alcanzó el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un cheque. Lo deslizó por la mesa de mármol negro. Miré hacia abajo. Conté los ceros. 6. 5 millones de euros. «El término es de 2 años», dijo Carlos. «Vivirás aquí. Llevarás mi anillo. Asistirás a los eventos de la manada y sonreirás. En privado me dejarás solo. Tendrás tus propios aposentos. Después de 2 años nos divorciaremos. Te quedas con el dinero y tu padre recibe la mejor atención cardíaca del país. Vane Enterprises es dueña de ese hospital». La habitación se quedó en silencio. Miré el cheque. Era la vida de mi padre. Era la libertad del peso aplastante que sentía cada mañana. Pero al mirar a Carlos Vane, vi algo más. Era un muro, una fortaleza. «¿Es peligroso?», pregunté en voz baja, mi voz apenas un susurro. «Soy el rey Lycan», dijo Carlos, como si hablara del tiempo. «Todo lo que me rodea es peligroso, pero estarás bajo mi protección. Nadie toca lo que es mío». «¿Lo que es suyo?». La posesividad en su tono me hizo estremecer, pero no era miedo. Era algo más extraño, algo que no pude descifrar. Metí la mano en mi bolso, saqué un bolígrafo de plástico barato y lo pulsé. No lo miré a él,
Miré el contrato junto al cheque. Tengo condiciones, dije. Carlos levantó una ceja espesa. No estás en posición de negociar. Soy la que usted eligió porque estoy desesperada, repliqué, mirándolo a los ojos. Eso significa que usted también está desesperado. Condición 1. Mi padre es trasladado a la suite privada del Hospital de La Paz esta misma noche. Condición 2. Conservo mi trabajo. No necesitas un trabajo. Te estoy dando 5 millones de euros. Me gusta mi trabajo, dije con terquedad. Me gusta organizar cosas. Me mantiene cuerda. Y condición 3. Señalé el ático vacío y estéril. Puedo decorar. Este lugar parece la consulta de un dentista vampiro. Carlos me miró fijamente. Por un segundo pensé que me arrancaría la garganta. Sus fosas nasales se dilataron. Un gruñido bajo vibró en su pecho. Un gruñido literal. Luego resopló, un sonido seco, casi humorístico. Bien, solo no pongas nada floral en mi campo de visión. Firmé el papel. Bienvenida a la manada, señora Bain, dijo Carlos. No me estrechó la mano, me dio la espalda. Puedes irte. El chofer te recogerá mañana a las 8 a.m. con tus cosas. No llegues tarde. Salí con las rodillas temblorosas. Acababa de vender mi vida a un monstruo, pero al tocar el cheque en mi bolsillo, sonreí. Un monstruo que acababa de pagar el nuevo corazón de mi padre. No sé si fue martes o miércoles. A veces los recuerdos se mezclan un poco, pero sí sé que 2 semanas después, o quizás fueron 3, llegó la gala de la luna anual. Este no era solo un evento social, era la cumbre geopolítica del mundo sobrenatural. Alfas de todas partes de España, Cantabria, Andalucía, Cataluña, convergían en la finca de los Bain, una extensa mansión en las afueras de la ciudad, para renovar tratados y, lo que era más importante, para calibrar la nueva debilidad de Carlos Bain, su esposa humana. Estaba en el vestidor de la finca, mirándome al espejo. El vestido que me había comprado era increíble, terciopelo verde esmeralda, escote Bardot, con una abertura que llegaba hasta el muslo. Abrazaba curvas que ni sabía que tenía, pero por dentro me sentía como si llevara un disfraz. Voy a tropezar, le dije a mi reflejo. Voy a tropezar, caer en la fuente de chocolate y empezar una guerra. Llamaron a la puerta. María, el coche espera. Era Carlos. Abrí la puerta. Él llevaba un esmoquín, pero en él parecía una armadura. Era increíblemente guapo, de una manera oscura y peligrosa. Cuando me vio, se detuvo. Sus ojos se oscurecieron, las pupilas se dilataron hasta que el gris quedó casi engullido por el negro. No dijo, estás hermosa. Dijo, estás peligrosa. Alicé mi vestido. Eso es bueno. En una habitación llena de depredadores es esencial. Me ofreció su brazo, una invitación a su lado, a su protección. Mantente cerca de mí. No hables con el alfa del clan del norte, un hombre llamado Víctor Rubio. Busca una razón para desafiarme. Si detecta miedo en ti, atacará. Genial, murmuré casi para mí, sin presión. El salón de baile era un mar de diamantes, seda y poder puro. El aire vibraba con el zumbido bajo de cientos de lichens. Cuando Carlos y yo entramos, la sala enmudeció. Sentí el peso de cientos de ojos. Apreté el brazo de Carlos, mis nudillos blancos contra la tela oscura de su traje. Respira, me susurró al oído. Eres la señora Bain. Esta habitación te pertenece. Descendimos la escalera. Las presentaciones fueron un borrón de asentimientos rígidos e insultos velados. Las mujeres me miraban con desdén.
los hombres con una especie de curiosidad depredadora, como si yo fuera un postre exótico. Y entonces ocurrió el desastre. Estábamos sentados en la mesa principal. Yo, tratando de evitar que mis manos temblaran, cogí el menú con el plano de la mesa. Mis ojos recorrieron la sala, mi cerebro de logística activándose automáticamente. Me quedé helada. No ahora, María. Víctor se acerca. Carlos me alertó. Carlos, mira la mesa 5. Susurré. Él frunció el ceño echando un vistazo a la mesa redonda cerca de la orquesta. ¿Qué pasa? Tienes al Alfa Jaime del Clan del Sur sentado junto a una mujer llamada Elena López. Es diplomática. Lleva un colgante de zafiro, siseé, bajando la voz. La vi en el vestíbulo. Ese colgante es el escudo del Clan del Río. Leí en tus libros de historia que el Clan del Sur y el Clan del Río tienen una disputa de sangre que se remonta a 50 años. Si se sientan juntos y ella lleva ese collar, él lo tomará como un acto de guerra. Destrozarán este salón de baile antes de que sirvan los aperitivos. Carlos se tensó. Miró la mesa 5. Jaime caminaba hacia ella. Elena ya estaba sentada. Maldita sea, juró Carlos en voz baja. Mi oficial de protocolo lo pasó por alto. Puedo arreglarlo, dije. No puedes ir allí abajo. Es demasiado peligroso. Mírame. Me puse de pie. No corrí. Me deslicé. Me moví con la velocidad eficiente de una mujer que había gestionado manifiestos de envío durante una temporada alta. Intercepté al Alfa Jaime justo cuando estaba a punto de retirar su silla. «¡Alfa Jaime!», exclamé, mi voz brillante y encantadora. Puse una mano ligeramente sobre su brazo. Un movimiento tan audaz que toda la sala jadeó. Una humana tocando a un alfa sin permiso. Jaime gruñó, girándose para enfrentarme. «No me toques». «Oh, lo siento muchísimo», lo interrumpí, con los ojos bien abiertos. «Ha habido un terrible error con los asientos. Mi marido, Carlos, insistió en que usted se sentara en la mesa principal con nosotros. Dijo que no podría discutir los tratados fronterizos sin su experiencia cerca». Jaime hizo una pausa. Su ego, que era más grande que la habitación, se infló al instante. «¿Él dijo eso?» «Oh, absolutamente», mentí con suavidad. Estaba furioso con el organizador. «Por favor, tome mi asiento. Yo, de todos modos, tengo asuntos que atender en la cocina». Señalé la mesa principal donde Carlos me observaba, atónito. Jaime se abrochó la chaqueta, pavoneándose. «Bueno, si el rey insiste...» Se alejó de Elena López y de ese collar que podía iniciar una guerra, marchando orgullosamente hacia la mesa principal. Rápidamente le hice una señal a un camarero. «Mueva a la señora López a la mesa 10. Dígale que la iluminación es mejor para las fotos». Crisis evitada. Cuando regresé a la mesa principal, tuve que sentarme en una silla auxiliar traída por un camarero, apretujada entre Carlos y Jaime. Debajo de la mesa, la mano de Carlos encontró la mía. Su pulgar grande y áspero acarició mi palma. «Tú», murmuró, para que solo yo pudiera oír, «eres la criatura más competente que he conocido». Solo moví algo de carga. Susurré de vuelta, mi cara sonrojada. «No», dijo Carlos, llevando mi mano a sus labios. Besó mis nudillos, sus ojos clavándose en los míos con una intensidad que me hizo sentir un hormigueo en los pies. «Salvaste mi reino, y lo hiciste sin derramar una sola gota de vino». El resto de la noche, el rey no miró a los otros alfas. No podía apartar los ojos de su esposa. La adrenalina de la gala se desvaneció, reemplazada por la mundana realidad de la vida de casados. Pero la dinámica había cambiado. Carlos ya no me trataba como a una invitada. Me trataba como a una compañera de piso por la que sentía una intensa curiosidad.
pero todavía dormíamos en habitaciones separadas. Era complicado. Intentaba no pensar demasiado en ello. En mi cabeza, todo seguía siendo un contrato, una forma de ayudar a papá. ¿O no? Mis propios sentimientos eran un revoltijo, una maraña de gratitud, respeto y sí, una extraña atracción hacia ese hombre imponente. No me fiaba de esa atracción, no podía permitírmelo. Demasiado arriesgado. Permítame hacer una pequeña interrupción aquí. Todo esto, esta situación con Carlos, era en realidad bastante absurda. Es decir, piensa en un momento. Un líder ancestral, un hombre lobo que de repente afirma que una mujer cualquiera como yo es su... bueno, lo que sea. En mi barrio, habríamos dicho, este está chalado de remate. Pero quizás ese era el problema. Quizás era demasiado real para ser cierto o demasiado inverosímil para no serlo. ¿Qué tipo de cuento de hadas se compra con 5 millones de euros? ¿Y cómo se navega en un mundo donde un estornudo puede significar una alergia a lirios y el desorden de los cubiertos puede ser una violación del código de convivencia? Yo, que toda mi vida había soñado con una casa pequeña y funcional, de repente me encontraba en un palacio de mármol negro, donde una planta mal colocada podía ser una ofensa. No lo sé. Honestamente, todavía no lo sé. De todas formas, volvamos a la historia. 3 semanas después de la gala, una tormenta azotó Madrid. Los truenos sacudían los cristales del ático. Me desperté a las 3:30 am. Tenía sed. Salí de mi habitación, vestida con una camiseta extra grande y calcetines suaves, dirigiéndome a la cocina. Al pasar por el pasillo del ala de Carlos, lo oí. Un sonido de pura agonía. Fue un quejido, seguido de un gruñido bajo y ahogado. Me quedé inmóvil. El contrato de esposa práctica decía que debía ocuparme de mis asuntos, dejar al rey solo en privado, pero el sonido volvió. Sonaba como un animal herido. Me giré y caminé por el pasillo prohibido. La puerta del dormitorio principal estaba entreabierta. La empujé. La habitación estaba oscura, iluminada solo por los destellos de los relámpagos. Carlos se agitaba en la enorme cama. Estaba enredado en las sábanas, su cuerpo brillante de sudor. No, gimió con la voz rota. No, no puedo detenerlo. No me obligues. Estaba teniendo una pesadilla. Me acerqué a la cama con cautela. Despertar a un alfa dormido se suponía que era una sentencia de muerte. Pero el sonido de su sufrimiento era demasiado para ignorar. Carlos, susurré. Él no se despertó. Se lanzó, su mano arañando el aire, rasgando la funda de almohada. ¡Carlos!, dije con más fuerza. Alargué la mano y la coloqué sobre su hombro desnudo. Su piel ardía. En una fracción de segundo, Carlos se movió. Rugió, incorporándose y agarrándome la muñeca. Me inmovilizó contra el colchón, su cuerpo suspendido sobre el mío, sus ojos brillando con un ámbar salvaje en la oscuridad. Enseñó los colmillos, listo para arrancarle la garganta al atacante. Yo no grité, me quedé perfectamente inmóvil, mirándolo. Soy yo, dije suavemente. Soy María. Estás en casa. Estás a salvo. Carlos respiraba con dificultad, su pecho agitándose contra el mío. El gruñido retumbaba en su garganta, vibrando a través de mis costillas. Lentamente, el ámbar se desvaneció de sus ojos, reemplazado por su gris acero natural. El reconocimiento se hizo presente. El horror lo siguió. Se apartó de mí, retrocediendo hacia la esquina de la habitación como si él fuera el monstruo. «Sal», jadeó. «Pude haberte matado. Sal de aquí». Me senté, frotándome la muñeca donde su agarre había dejado una marca roja,
No me fui. Estaba soñando, dije, mi voz tranquila. Dije que te fueras, gritó Carlos, pasándose una mano por el pelo húmedo. No entiendes lo que soy. Cuando duermo, el lobo no puedo controlarlo. Si te hubiera mordido, pero no lo hiciste, dije. Me puse de pie. Carlos se estremeció, esperando que huyera. En cambio, caminé hacia el baño en suite. Oí el grifo correr. Volví con un vaso de agua. Caminé hasta la esquina donde el rey aterrorizado se acurrucaba. Me agaché frente a él. Bebe, dije. Carlos miró el agua, luego a mí. Estás loca. Casi te destripo. Crecí con un padre que tenía trastorno de estrés postraumático de la guerra. Dije en voz baja. Sé lo que parece un terror nocturno. No eres un monstruo, Carlos. Solo eres un tipo con demasiado peso sobre sus hombros. Le empujé el vaso en la mano. Carlos lo tomó. Su mano temblaba. Bebió el agua de un trago. ¿De qué se trataba?, le pregunté. Él miró al suelo. Nunca le había contado a nadie sobre sus sueños, ni a su madre, ni a sus terapeutas. Mi padre, susurró. El día que me obligó a matar a mi primer renegado, tenía 12 años. No quería hacerlo. Me forzó la mano en el sueño. El renegado siempre eres tú. Se me rompió un poco el corazón. Alargué la mano y le toqué la rodilla. Bueno, estoy aquí, dije, y soy extremadamente difícil de matar. Sobreviví a la secundaria en los 90 con frenillos y mal pelo. Puedo sobrevivir a ti. Carlos soltó una risa entrecortada, una de esas risas que suenan a óxido. Me miró, con los ojos llenos de una vulnerabilidad que le aterraba. ¿Por qué eres tan buena conmigo?, preguntó. Te compré, te trato como un negocio. Porque, dije, poniéndome de pie y ofreciéndole una mano. Tú salvaste a mi padre. Y porque creo que estás solo, Carlos Vine. Y no me gusta ver a la gente sola. Carlos tomó mi mano, me dejó levantarlo. Por un momento, estuvimos cerca en la habitación oscura. La electricidad entre nosotros ya no era el chispazo de un contrato, era la fuerza de la gravedad. Quédate, dijo Carlos. No fue una orden, fue una súplica. Solo siéntate conmigo hasta que me duerma. Vale, dije. Me senté en el borde de la cama, la espalda contra el cabecero. Carlos se acostó, apoyando la cabeza cerca de mi cadera. Se durmió a los pocos minutos, escuchando el ritmo constante de mi respiración. Por primera vez en 20 años, el rey Lycan durmió sin soñar con sangre. La vida adquirió un ritmo aterradoramente doméstico. Seguía trabajando en la empresa de logística durante el día, un hecho que desconcertaba al personal de Carlos. ¿Por qué la reina iría en metro a Alcorcón para discutir sobre contenedores de envío? Pero yo necesitaba esa conexión a tierra porque mis noches se estaban volviendo complicadas. Carlos ya no cenaba solo. Cenábamos juntos en la isla de la cocina, discutiendo nuestros días. Él se sentía fascinado por los detalles de mi vida. La política de la oficina, las guerras por la máquina de café. A su vez, él me hablaba de disputas territoriales y política del consejo, que yo inmediatamente intentaba organizar en una hoja de cálculo codificada por colores. No se puede optimizar una disputa de sangre, María, suspiraba, observándome teclear furiosamente en mi portátil una tarde. Todo se puede optimizar, Carlos. Solo necesitas los encabezados correctos. Era pacífico. Era casi normal, lo que significaba, por supuesto, que estaba a punto de estallar. A veces, en las largas noches cuando Carlos estaba fuera en algún consejo o resolviendo algún conflicto, pensaba en mi padre. En la forma en que siempre decía,
No confíes en nadie que suene demasiado bien. Él se refería a los mercaderes del barrio, pero ahora lo entendía de otra manera. El castillo, las promesas, todo sonaba demasiado bien, demasiado perfecto. Y lo perfecto no existe. Eso lo había aprendido. Esa era la verdad más incómoda que había descubierto. 4 semanas después de la gala, Carlos tuvo que partir para un tribunal de emergencia del Consejo en Barcelona. Se mostró reacio a ir. Recorrió el vestíbulo 3 veces, verificando los protocolos de seguridad. Miguel estará fuera de la puerta. Las ventanas están reforzadas. No abras la puerta a nadie, ni siquiera al repartidor de pizza. Haz que Miguel pida la pizza. Me reí, ajustándole la corbata. Carlos, soy una coordinadora de logística de Madrid. Sé cómo defenderme. Ve a hacer tus cosas de rey. No le arranques la garganta a nadie, a menos que realmente se lo merezca. Él me tomó la mano besando mi palma. Fue un beso persistente, uno que me robó el aliento. Cuídate, esposa práctica. Se fue. El ático se sentía enorme sin su presencia taciturna llenando el espacio. Pasaron 2 días sin incidentes. La tercera noche, yo estaba en la cocina reorganizando el cajón de las especias. Era un caos. ¿Quién pone el comino al lado de la canela? Cuando las luces parpadearon y luego se apagaron por completo, los generadores de emergencia no se activaron. El ático se sumió en una oscuridad sofocante. Me quedé helada. Busqué mi teléfono en la encimera. Estaba muerto. El teléfono fijo, también. Un golpe sordo resonó desde el vestíbulo. Sonó como un cuerpo golpeando el suelo. Miguel, llamé. Mi voz temblaba ligeramente. Agarré lo más pesado que pude encontrar en la oscuridad. Un rodillo de mármol. La puerta del salón se abrió. Una silueta se paró allí. No era Miguel, no era Carlos. El olor me llegó primero. Hojas podridas y hierro frío. Señora Vane. Una voz suave y untuosa ronroneó en la oscuridad. Qué bien poder tener una charla privada por fin. Las luces de emergencia parpadearon tenuemente. Allí, de pie, estaba Víctor Rubio, el alfa del clan del norte, el hombre cuyo ego yo había pisoteado en la gala. Detrás de él, 2 enormes ejecutores pasaban por encima de un Miguel inconsciente. ¿Cómo entró?, pregunté, apretando el rodillo. La seguridad es de última generación. Cariño, le compré al tipo que la instaló. Víctor se mofó, acercándose. Carlos es un tonto. Cree que el dinero compra la lealtad. Cree que un contrato compra una esposa. ¿Qué quieres? Quiero la costa este, dijo Víctor. Carlos está débil. Está distraído jugando a la casita con una mascota humana. El consejo lo ve. Yo solo voy a darles el empujón final para destituirlo. Hizo un gesto a sus guardias. Cogedla. No esperé. Lancé el rodillo de mármol con todas mis fuerzas. Golpeó al primer guardia de lleno en el pecho, haciéndolo gruñir y tropezar. Me giré y corrí hacia el ascensor de servicio en la cocina. Apreté el botón con fuerza. Nada. Víctor estaba sobre mí en un segundo. No se movía como un hombre. Se movía como un borrón de violencia. Me agarró del pelo, tirándome hacia atrás con fuerza. Grité, un sonido de puro terror. «Consejo práctico, cariño», siseó Víctor en mi oído, sus garras punzando la piel de mi cuello. «Cuando te casas con un monstruo, asegúrate de que sea el más grande de la habitación. Carlos no está aquí para salvarte». A 3.000 kilómetros de distancia, en una sala de juntas en Barcelona, Carlos Vane se detuvo a mitad de frase. Una sensación lo desgarró. No era dolor físico, era peor. Era una ruptura.
Un grito de pánico que resonaba en un vínculo que no se había dado cuenta de lo profundo que era hasta ese momento. María. El vaso de agua en su mano explotó. Los alfas de la mesa saltaron. ¿Carlos? ¿Qué significa esto? Carlos se puso de pie. La mesa de la sala de juntas, hecha de roble macizo, se partió por la mitad cuando sus manos agarraron el borde. Su chaqueta de traje se rasgó por las costuras mientras sus hombros se expandían. Sus ojos no solo brillaban con un ámbar incandescente, eran agujeros ardientes en el aire. ¡Alguien la tocó!, gruñó, su voz una vibración demoníaca que destrozó las ventanas del rascacielos. No esperó su jet. Corrió al tejado, saltó del edificio de 50 pisos y se transformó en el aire. Un lobo negro masivo aterrizó en el pavimento de abajo, sacudiendo el suelo antes de dirigirse al aeropuerto a una velocidad que desafiaba la física. El rey regresaba a casa y iba a quemar el mundo. La conciencia regresó a María en fragmentos irregulares y dolorosos. Lo primero que registró fue el olor, un nauseabundo cóctel de gasóleo, agua estancada del puerto y el regusto metálico de sangre seca. Lo segundo fue el frío cortante del acero contra mis muñecas. Parpadeé, abrí los ojos, mi visión nadaba. Estaba sentada en una silla de metal oxidado, las manos atadas a la espalda con bridas tan apretadas que mis dedos se habían adormecido. La habitación era un cavernoso almacén abandonado en un astillero, iluminado solo por una única bombilla industrial que colgaba y que proyectaba largas y enfermizas sombras amarillas contra las paredes de metal corrugado. Finalmente, una voz ronroneó desde la penumbra. Empezaba a pensar que te había golpeado demasiado fuerte. Sería una pena que te durmieras durante la ejecución de tu marido. Víctor Rubio, el alfa del Clan del Norte, estaba sentado en una caja de madera a 3 metros de distancia. Limpiaba casualmente un cuchillo de caza cerrado con un pañuelo de seda. Parecía perfectamente cómodo, como un hombre esperando un autobús en lugar de un hombre que acababa de secuestrar a la esposa del rey Lycan. Enderecé la espalda. Me dolía la cabeza con una punzada de conmoción cerebral, pero forcé mi expresión a permanecer neutral. Era la misma cara que usaba cuando un proveedor me decía que un envío se retrasaba 3 semanas. ¿Secuestro, Víctor? Jadeé, la garganta seca. Eso es un delito federal y una violación del Tratado del Consejo de 1998. Estás ante sanciones que llevarán a la quiebra al territorio del norte en un trimestre fiscal. Víctor se rió, un sonido frío y ladrado. Se levantó y caminó hacia mí, flanqueado por 4 enormes ejecutores que parecían tallados en granito. «Realmente eres tan aburrida como dicen», se mofó Víctor, inclinándose para que su cara quedara a centímetros de la mía. Carlos Vane, el depredador más temido de la costa este, emparejado con una calculadora. Te traje aquí para tenderle una trampa. María es predecible. Su orgullo es su debilidad. Vendrá cargando aquí, ciego de rabia, y mis hombres lo masacrarán. Entonces yo tomaré el este y tú, bueno, te convertirás en un botín de guerra. Lo miré a los ojos, mi corazón golpeaba contra mis costillas como un pájaro atrapado. Pero mi mente, mi hermosa mente compartimentada y lógica, ya estaba haciendo una evaluación de riesgos. Variable 1. Víctor es arrogante. Variable 2. Sus guardias están posicionados para un asalto frontal. Variable 3. Piensan que Carlos es solo un lobo. No vendrá ciego, dije en voz baja. Crees que lo entiendes porque ambos sois alfas, pero Carlos ya no es solo un alfa, es un marido y no tienes ni idea de lo que eso significa. Sé que significa que está débil, escupió Víctor. Sea ablandado, juega a la casita. Él, ¡boom! El sonido no fue un golpe.
Fue una explosión. Las enormes puertas de acero del fondo del almacén no solo se abrieron, se desintegraron. Una fuerza de la naturaleza las golpeó desde el exterior, arrancando las bisagras del hormigón con un chirrido de metal torturado que me perforó los tímpanos. Las pesadas puertas de acero, que pesaban toneladas, volaron por el almacén como papel arrugado, estrellándose contra una pila de contenedores de envío. Polvo y escombros llenaron el aire. La única bombilla colgó violentamente, creando un efecto estroboscópico. El silencio se instaló, un silencio absoluto y aterrado. En el enorme agujero donde antes estaban las puertas, una figura se alzó, silueteada contra la luz de la luna. Era Carlos, pero no era el hombre que vestía trajes hechos a medida y se quejaba de los posavasos. Su ropa estaba hecha jirones, destrozada por la expansión de sus músculos. Estaba en un estado de cambio parcial, un monstruoso híbrido de hombre y bestia. Sus ojos ardían con un fuego ámbar bioluminiscente que no prometía nada más que la extinción. Sus garras, completamente extendidas y goteando la lluvia del exterior, eran lo suficientemente largas como para destripar un oso. Un gruñido bajo y vibrante emanó de él. No era un sonido que se escuchara con los oídos. Se sentía en la médula de los huesos. ¡Mía!, rugió la criatura. La arrogancia de Víctor se evaporó al instante. Retrocedió, derribando su caja. «¡Matadlo! ¡Atacad!», gritó, su voz temblorosa. Los 4 ejecutores se transformaron, sus cuerpos crujiendo y remodelándose en enormes lobos grises. Cargaron contra Carlos en manada, con las mandíbulas chasqueando. Cerré los ojos con fuerza, incapaz de mirar. Pero los sonidos que siguieron no fueron los de una pelea. Fueron los sonidos de una masacre. Carlos se movió con una velocidad que desafiaba la física. Era un borrón de sombra y violencia. No solo luchó, los desmanteló. Hubo el golpe húmedo de cuerpos golpeando el hormigón, el crujido agudo de huesos rompiéndose y los aullidos agudos de depredadores que se daban cuenta de que se habían enfrentado a un dios. Duró menos de 60 segundos. Cuando el silencio regresó, era pesado y húmedo. Abrí los ojos. Los 4 ejecutores estaban incapacitados, rotos, montones inconscientes esparcidos por el suelo. Carlos estaba de pie en el centro de la carnicería, su pecho agitándose como un fuelle. Sangre que no era suya cubría sus brazos hasta los codos. Dirigió su mirada a Víctor. El Alfa del Norte estaba pegado a la pared trasera, temblando. Sostenía su cuchillo, pero la hoja temblaba tan fuerte que era inútil. «¡Quédate atrás!», gritó Víctor. «Tengo derechos, exijo un tribunal del consejo». Carlos no habló. Avanzó, cada paso crujiendo el suelo de hormigón. Extendió la mano, agarró a Víctor por la garganta y lo levantó 1 metro en el aire como si no pesara nada. Carlos lo estampó contra la pared de metal. El impacto sacudió todo el edificio. «La tocaste», gruñó Carlos, su voz un graznido distorsionado y demoníaco. «Pusiste tus manos sobre mi esposa». «Carlos, espera», jadeó Víctor, arañando la mano que le aplastaba la tráquea. «Piensa en la política». «No puedes». Carlos levantó su mano libre. Sus garras brillaron en la tenue luz, a punto de desgarrar el pecho de Víctor. La luz ámbar en sus ojos había engullido el gris por completo. Estaba perdido. El lobo había tomado el control, y el lobo quería pintar las paredes con las entrañas de Víctor. Lo vi pasar. Vi al hombre que empezaba a amar desaparecer en el monstruo que todos temían. Si mataba a Víctor ahora, a sangre fría, cuando el enemigo ya estaba derrotado, nunca se perdonaría a sí mismo. Se convertiría en el tirano que fue su padre. El consejo lo cazaría.
perdería su alma. ¡Carlos!, grité. Luché contra la silla, ignorando el dolor en mis muñecas. ¡Carlos, para! El monstruo no escuchó. Las garras se acercaban lentamente al corazón de Víctor. Apreté los dientes. Encontré un borde de metal afilado y dentado en el reposabrazos oxidado de la silla. Pasé mi muñeca contra él, gritando internamente mientras me cortaba la piel hasta que... ¡Chas! La brida se rompió. Me puse de pie a trompicones. Mis piernas temblaban. No huí. Corrí hacia los monstruos. ¡Carlos Vine!, grité, usando mi voz de gerente de oficina, esa que hacía que los hombres adultos se disculparan por llegar tarde. Entré de lleno en la zona de muerte. Puse mi pequeña mano sangrante sobre el enorme bíceps agitado de Carlos. El músculo era duro como el granito, vibrando de rabia. «Mírame», ordené. «Ahora mismo, mírame». Carlos se congeló. Las garras se detuvieron a una pulgada del rostro aterrorizado de Víctor. Un temblor recorrió el cuerpo de Carlos. Lentamente, dolorosamente, giró la cabeza hacia mí. Los ojos ámbar eran salvajes, sin ver. Me miró como si fuera un fantasma. «Te hirió», gruñó Carlos, las palabras goteando dolor. «Tiene que pagar». «Pagará», dije, mi voz firme a pesar de las lágrimas que corrían por mi rostro. «Pero no así. No solucionamos los problemas con asesinatos, Carlos. Los solucionamos con estrategia». Moví mi mano de su brazo a su mejilla, evitando la sangre. Ahuequé su rostro. «Si lo matas ahora, le das la razón. Demuestras que eres solo una bestia». Miré fijamente sus ojos ámbar ardientes. «Pero no eres una bestia. Eres mi marido. Eres el hombre que come lasaña y odia los lirios. Vuelve a mí. Necesito a Carlos. No necesito al rey ahora mismo. Necesito a Carlos». La tensión en el almacén era sofocante. Víctor gimió, colgando indefenso. Durante 10 segundos aterradores, Carlos no se movió. El lobo luchó por el control, gritando por sangre. Pero entonces el ámbar comenzó a retroceder. Un destello de gris acero regresó a sus iris. Parpadeó, y una sola lágrima abrió un surco en la suciedad de su rostro. Miró a Víctor. Luego me miró a mí. Vio la sangre en mi muñeca donde me había liberado. Con un rugido de asco, Carlos soltó a Víctor. El Alfa del Norte se derrumbó al suelo, jadeando por aire, ensuciándose de terror. Carlos ni siquiera lo miró. Cayó de rodillas frente a mí, su enorme forma encogiéndose a medida que la adrenalina se desvanecía. Me rodeó la cintura con los brazos, enterrando su rostro en mi estómago, temblando violentamente. «Lo siento», sollozó, su voz rota y humana de nuevo. «Lo siento mucho. Casi lo pierdo». Acaricié su cabello. Mis propias manos temblaban ahora que el peligro había pasado. «Shh, no lo hiciste. Te detuviste. Eso es lo que importa. Debí haber estado aquí antes. Debí haberte protegido. Estás aquí ahora», susurré. Carlos se puso de pie, cogiéndome en sus brazos como si fuera de cristal. Miró a Víctor, que se acurrucaba en una bola. «Si alguna vez vuelves a pisar la costa este», dijo Carlos, su voz fría y desprovista de emoción, «dejaré que mi esposa se ocupe de ti. Y créeme, sus abogados son mucho más feroces que mis garras». Me sacó del almacén, pasando por encima de los restos de la puerta, hacia el aire fresco de la noche. Una limusina negra ya esperaba en la pista, flanqueada por Miguel y una docena de guardias que finalmente habían alcanzado a su rey. Se apresuraron, pero Carlos gruñó una advertencia. «Nadie la toca». Me llevó a la parte trasera de la limusina. La puerta se cerró con un clic,
sellándonos en un tranquilo capullo con olor a cuero. Carlos entró inmediatamente en modo crisis. Encontró el botiquín en el compartimento. Sus grandes manos, que acababan de desmantelar a 4 lobos, eran increíblemente suaves mientras limpiaba los cortes de mis muñecas. «Vamos al aeródromo», murmuró, concentrándose en el vendaje. «Vamos a la isla privada. Sin teléfonos, sin consejo. Solo nosotros». Lo observé. Parecía destrozado. La culpa irradiaba de él en oleadas. «Carlos», dije suavemente. Él no levantó la vista. «Violé el contrato. No pude proporcionarte un entorno seguro. Tienes todo el derecho a la anulación. Te quedas con los 5 millones. Te quedas con el apartamento. Doblaré la indemnización por el trauma». Aparté mi mano de él. Carlos se congeló, levantando la vista con ojos afligidos. «Entiendo. No puedes estar cerca de mí. Soy un monstruo». «¡Oh, cállate, idiota!», dije. Carlos parpadeó. «Disculpa». «Deja de citar el contrato», dije, mi voz feroz. «El contrato es una basura. Fue una basura el día que lo firmé». Alargué la mano y le agarré las solapas de su camisa destrozada, tirándolo hacia mí. «No quiero los 5 millones y no quiero una anulación». Respiré hondo, mi corazón abriéndose por completo. «Quiero renegociar los términos. Término 1. Dejas de culparte por cosas que no puedes controlar. Término 2. Te das cuenta de que no te tengo miedo. Tengo miedo por ti». Carlos me miró fijamente, la esperanza luchando con la incredulidad en sus ojos. «¿Y el término 3? ¿El término 3? Susurré, apoyando mi frente contra la suya. «Admites que te enamoraste de mí más o menos cuando reorganicé tu despensa». Una risa ahogada escapó de la garganta de Carlos. Cerró los ojos, inclinándose hacia el calor. «Antes de eso», confesó con voz ronca, «fue el posavasos. Nadie se había atrevido a darle un posavasos a mi madre. Creo que te amé desde ese mismo segundo». Abrió los ojos y la intensidad en ellos me quitó el aliento. «Te amo, María. No como una esposa conveniente, no como un activo político. Te amo con cada parte rota, violenta y caótica de mi alma. Eres la única paz que he conocido». «Yo también te amo», dije, las lágrimas volviendo a derramarse. «Ahora, por favor, bésame. Ha sido un día muy largo». Carlos Vane no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Me besó, y no fue el beso de un rey reclamando a una reina. Fue el beso de un hombre que se había estado ahogando durante años, finalmente llegando a la superficie. Fue desesperado, tierno y lleno de promesas. Mientras el coche aceleraba hacia el aeródromo, dejando atrás la violencia y la política, Carlos mantuvo a su esposa práctica abrazada con fuerza. Sabía que el consejo seguiría causando problemas. Sabía que Víctor intentaría demandar. Sabía que el mundo seguía siendo peligroso. Pero al mirar a María, que ya estaba calculando mentalmente cuántos días de vacaciones necesitaría para este viaje a la isla privada, sonrió. Había pagado 5 millones de euros por una firma, pero había encontrado lo único en el universo que era verdaderamente invaluable. Había encontrado su hogar. Así, el rey Lycan aprendió que las cosas más valiosas de la vida, el amor, la confianza y un cajón de especias perfectamente organizado, no se pueden comprar con un contrato. Pagó por practicidad, pero recibió una compañera que le enseñó que incluso una bestia puede encontrar la paz en el caos del amor verdadero. Y hoy, a veces creo que fue lo mejor que me pudo pasar. A veces dudo, pienso que pude haber cometido un error, que era demasiado fácil renunciar a mi vida por una oportunidad. Probablemente ambas cosas.
Así es la vida, ¿no? Nada es blanco o negro, nada es perfecto, pero es mío, nuestro, y eso, supongo, es más que suficiente.